Hola chicos, chicas, una semana más, esto es el Open de CrossFit, la 16.2. Estamos aquí otra vez de Adler Solutions, Javier Peris y yo, Víctor Iborra, y vamos a presentar un poquito el trabajo que realizaremos con nuestros atletas y con vosotros los atletas para que podáis superar este WOD de la mejor manera posible. ¿Vale? Bueno, tenemos una semana más, un World otra vez exigente. Esperemos que estén recuperados del 16.1. Era duro, Era bastante duro. Nosotros bueno, estamos un poco renqueantes. Y bueno, pasamos a explicar un poco lo que es el 16.2. Bueno, tenemos una primera ronda con 25 thrust to bar, 50 double unders y 15 squat clean. A partir de ahí el peso de los chicos será 61 kilos y de las chicas 38 kilos. Si lo conseguimos hacer en menos de 4 minutos, tendremos un bonus de 4 minutos para realizar la siguiente tanda, en la que repetiremos los thrust to bar, los double unders, pero las sentadillas, bajaremos el squat clean, bajaremos lo que son las repeticiones y subiremos el peso. Chicos, 83 kilos, chicas, 52 kilos. Si lo conseguimos en menos de 4 minutos, pasaremos a la siguiente ronda, que serán chicos, 102 kilos, chicas, 65 kilos. La siguiente ronda, chicos, 124 kilos, chicas, 79 kilos. La siguiente ronda, 142 kilos, 93 kilos las chicas. Esto será así siempre que nos dé tiempo de hacer todos los ejercicios, thrust to bar, double unders y las squat clean. Un aspecto a tener en cuenta aquí es que no hay que esperar a que acaben los 4 minutos para poder iniciar la siguiente ronda. Es decir, si la primera ronda de 61 kilos la acabamos en 3 minutos, en ese momento iniciamos la segunda ronda. Es decir, tendremos una ventana de 5 minutos hasta llegar a los 8 minutos. Otra cosa importante en este WOD es que no hace falta autocargarnos la barra. Es decir, podemos tener varias barras preparadas o podemos tener a una persona que nos ayude a ir incrementando el peso para cuando lleguemos a la barra no tener que perder tiempo en ese aspecto. Para el trabajo de este WOD, lo que es importante, más que el trabajo de calentamiento es importante, pero para prepararnos al WOD debemos realizar unos ejercicios que luego explicaremos en otro vídeo de movilidad, en que entre un factor muy limitante a esto va a ser el agarre, ¿vale? Ya que los thrust to bars nos van a congestionar muchísimo los antebrazos, para cuando pasemos a los double unders nos congestionen más, cuando vayamos a hacer la cargada nos limite el agarre, la capacidad de poder hacer las cargadas eficientemente. Entonces, para esto, luego explicaremos un vídeo en que trabajamos la movilidad de cintura escapular, movilidad de cadera, muy importante para los gestos de extensión y flexión rápidos, y un trabajo muy especial de tratamiento de antebrazos. Es muy importante también tener en cuenta nuestro máximo de cargada con sentadillas para elaborarnos un plan a la hora de saber a qué ronda más o menos puedo llegar y muy importante a la hora para planificar el calentamiento. Claro, si tú tienes un máximo de 100 kilos, no vas a llegar a la ronda 100, puedes llegar a la ronda de 124, pero no vas a tener ninguna cargada. Entonces te interesará ser el tiempo de ventana que te clasificará, porque marcará diferencias en el resto de la gente que esté el mismo peso que tú, ¿vale? Cuando más rápido sea, mejor puntuación sacarás en este WOD. ¿Vale? Empezamos a explicar ahora un poquito del calentamiento que realizaremos para este WOD. En el calentamiento comenzaremos primero subiendo un poco las pulsaciones, realizando un trabajo aeróbico de 3 series de 30 segundos de remo y simples de pompa. ¿Por qué hacemos remos y simples de pompa? Para empezar a calentar lo que hemos dicho antes, que es muy importante, el agarre y la musculatura de los antebrazos. En estas series lo que vamos a realizar es 30 segundos de remo, vamos a realizar la transferencia a 30 segundos de saltos simples de pompa 3 veces. Una vez terminado el remo, haremos 3 series de 30 segundos de front squat más 30 single under. Aquí cada serie de 30 segundos lo que vamos a hacer es intentar aumentar la velocidad de ejecución del movimiento. Es decir, por ejemplo, la primera serie haríamos 5 front squat y 30 segundos, y 30 simples de pompa. La segunda serie haríamos 10 front squat, un poco más rápido, y 30 simples de pompa. Y la tercera serie 15 front squat y 30 simples de pompa. Para eso un poco las pulsaciones y aumentar la velocidad de ejecución. Claro, y evitar una fatiga o una congestión de la musculatura de los antebrazos y de los hombros, que son los que nos van a limitar que luego llegue sangre a realizar el agarre correctamente. Para la siguiente, después de estas transiciones, lo que vamos a hacer va a ser un poquito de trabajo específico de calentar la musculatura que implica este ejercicio. Entonces vamos a empezar haciendo 2 series de 8 repeticiones de remo en anillas con rotación escapular. ¿Vale? Aquí en el vídeo se muestra cómo se realiza
y las respiraciones escapulares correctamente para empezar a activar la musculatura que va a estabilizar la cintura escapular. Nada, a continuación seguiremos con lo mismo, 2 series de 8 repeticiones de retracción escapular, pero esta vez colgados encima de la barra, como veis en el vídeo. De aquí pasamos a hacer una serie de 10 power clean combinado con front squat. Necesitamos un power clean, un front squat, un power clean, un front squat. Con la pica, con la barra, pesos ligeros, y luego ya más adelante iremos tocando kilos hacia un porcentaje más alto. Con las cargadas involucramos también bastante el trabajo del psoas. Lo que vamos a hacer es lo mismo, una serie de 10 repeticiones de power clean seguido de un front lunge. Haremos un power clean seguido de un front lunge, así 10 repeticiones. Pasado esto, empezamos ya a tocar kilos, empezamos a subir peso sobre el 80% máximo del peso que vamos a tocar. Haremos con 3 series de un peso ligero, otra serie, en total 5 series de 3 repeticiones, incrementando hasta el 80% de nuestro máximo. A partir de aquí empezamos a trabajar ya las transiciones de lo que será el ejercicio del WOD. Sí, simplemente tenemos que calcular más o menos el máximo que tenemos. Haremos una primera serie de 5 toes to bar, 10 dobles a la comba y 3 repeticiones de squat clean, más o menos con un 60% del máximo de cargada con sentadilla. En la siguiente serie realizaremos las mismas repeticiones, pero subiremos al 70% de nuestro máximo. Y la tercera serie ya serán con el 80% del máximo. ¿Vale? Sí. Pero esto yo creo que está, ¿no? Creemos que está bastante bien para poder empezar a hacer ya el WOD y superarlo con éxito. Suerte y a disfrutarlo. Muchas gracias y suerte.